Bienvenidos a esta conferencia de verano. Buenas tardes. Esta conferencia se trata sobre la resolución de problemas en GNU Linux para no informáticos, impartida por don Miguel Ángel Jiménez. Les recordamos que pueden hacer preguntas a través de nuestro módulo habilitado para ello en su parte derecha de la pantalla. Para hacer la pregunta simplemente hay que pinchar en hacer una pregunta y subirá al módulo, que podrán votar los demás usuarios que nos estén viendo y para ver cuál es la pregunta más votada y leerla antes que ninguna. También les recordamos que para poder hacer preguntas tienen que tener una cuenta de Gmail y un perfil de Google Plus autentificado. Y sin más, damos paso a nuestro ponente, don Miguel Ángel, cuando quiera. Hola, buenas tardes, un saludo, bienvenidos a la sesión. Como comentábamos, soy Miguel Ángel, a ver si puedo compartir, aquí está. Bienvenidos a estas conferencias, soy Miguel Ángel Jiménez. Antes de nada, un breve repaso, como siempre, para recordar que la UDIMA es una universidad oficial, abierta y flexible, que apuesta por la evaluación continua y que procura estar cerca del alumno por cualquiera de los canales actualmente utilizados, redes sociales, Facebook, etcétera, y que tenemos actividades didácticas siempre orientadas al máximo para aprender y, si puede ser, incluso divertirnos. Antes de nada, pido disculpas por el retraso, que tengo aquí un problemita técnico, y seguimos hablando de la UDIMA, en el que tenemos un instituto de idiomas, entre otros con inglés y castellano, más de 30 másteres y 50 títulos propios, de los que está, como veremos ahora, los títulos en los que también colabora EXES, de posgrado y de grado, los 14 grados y el doctorado. Hay más información, en la última transparencia veremos más información sobre UDIMA, el sitio web udima.es. Como hemos comentado, soy Miguel Ángel Jiménez y colaboro con UDIMA y con EXES. Soy analista programador y tengo 25 años de experiencia en distintas áreas de las TIC, de las tecnologías, información y comunicaciones. He sido administrador de bases de datos, administrador de sistemas y, bueno, llevo más de 20 años también dedicado a la formación. Soy instructor certificado y, fundamentalmente, en lo que nos interesa para los cursos de máster y de título propio de UDIMA con EXES, pues imparto los módulos que tienen que ver con COBOL, sí, aquella cosa antigua que todavía se sigue impartiendo y que se sigue utilizando en bancos y grandes empresas financieras, de distintas tecnologías de Oracle, como Oracle PLSQL, el lenguaje de base de datos, Oracle Forms, Oracle Reports, Ruby, que tiene que ver, es un módulo del máster también de Linux, y concretamente la colaboración con EXES y con UDIMA es en esos máster que veis en pantalla, el máster Java y .NET y COBOL, que lo he puesto en negrita porque es la parte que imparto yo de COBOL, y también tiene PHP, otro máster que se llama especialista en .NET y COBOL y PHP con PLSQL. En este caso se ve el poderoso lenguaje de consulta de bases de datos, que es PLSQL, una extensión del SQL estándar, también título propio de la UDIMA. Y el tercer máster en el que colaboro es el de especialista en administración de servidores Linux, que también es un título propio de UDIMA. Para estas charlas de verano he propuesto, y me han aceptado muy gustosamente, este capítulo breve en el que intento dar unas pinceladas para perder el miedo a los usuarios que todavía no se han lanzado a migrar a cualquier distribución de GNU Linux. Cuando digo GNU, es esa palabreja que viene ahí, ese acrónimo, GNU. Richard Stallman, el gurú del software libre, cuando viene a España, que habla castellano, él siempre dice GNU, entonces intentaremos decir GNU Linux, y si no, pues si es más fácil, GNU Linux. Es importante diferenciar, Linux es solamente el núcleo y GNU Linux es la distribución completa, porque el proyecto GNU, como veremos ahora en un vistazo rápido, tiene un montón de aplicaciones que son las que hacen que este sistema sea muy versátil, sirva para un montón de entornos académicos, científicos, de investigación, educativos, de empresa, de juegos, de multimedia, de streaming. O sea, hay paquetes de Linux, de GNU Linux, perdón, para todos los gustos y para todas las necesidades de la vida de cualquier ser humano. Entonces, esto venía a colación de que estamos ya hace unos meses, desde el mes de abril, con el soporte del famoso sistema operativo de Microsoft que tanto duró, el Microsoft Windows XP, y aparte ha habido un auge imparable de las tablets, de los Android, de los sistemas operativos de escritorio ligero,
de muchas versiones de Ubuntu y sus derivados, de Guadalines, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, de Lines en Extremadura, y distintas comunidades autónomas tienen también sus distribuciones de Linux. En Madrid también tenemos una basada en Nopis, que a su vez está basada en Debian y en Ubuntu. Es decir, cada vez hay más variedad de sistemas operativos instalados en las máquinas y de entornos de escritorio libre. Libre quiere decir que se basan, no solamente que es gratis, no tiene por qué ser gratis, siempre. Cualquier sistema GNU Linux, como veremos ahora después, libre no quiere decir que sea siempre gratis, pero lo que sí que es libre es el usuario o el desarrollador de modificarlo, adaptarlo, personalizarlo, de tal forma que vamos a encontrar multitud de distribuciones de Linux para todos los gustos y para todas las aplicaciones, como decía. Normalmente son tanto la versión de escritorio como la versión de servidor, son sistemas operativos robustos que son inmunes a los virus que normalmente circulan por Internet, que tienen un sistema de paquetes muy bien organizado, que hace que los programas se instalen y se desinstalen de forma correcta, que no provoquen dependencias imposibles de resolver. En fin, el objetivo en todo caso de esta charla es orientar a esos usuarios que no son informáticos, que no tienen por qué saber código, que no tienen por qué estar condenados, por así decir, a teclear siempre comandos en la consola de Linux, a saber cómo instalar y configurar los miles de paquetes disponibles gratuitamente en los repositorios de Ubuntu y a resolver los posibles problemas que le puedan surgir en estas tareas. Sobre todo pensando que es un usuario que ha venido del mundo de Windows y que está acostumbrado a un escritorio, a una ventana, y a que algunas veces había unas pantallas azules que hacían que todo el sistema se volviera inestable. Entonces, nuestro objetivo para hoy, esta agenda, era una breve introducción al software libre, comentar qué es eso de las distribuciones de GNU Linux, cómo es una instalación de una versión concreta, por ejemplo de Ubuntu, que son todas muy similares la forma de instalar. Hay un asistente, como veremos, que hace más fácil la instalación. De hecho, en algunos casos es tan automática que no hace falta instalar, no hace falta tomar ninguna decisión prácticamente, sino que el sistema detecta todo y si tú le dices que sí a todo, pues te lo instala sin tener que pensar mucho, ¿no? Consejos de cómo migrar tus carpetas, tus archivos, tu costumbre de trabajar con el ordenador desde Microsoft Windows a GNU Linux, cómo obtener el máximo rendimiento en productividad, en calidad, en robustez, incluso en juegos o en aplicaciones de streaming con tu sistema Linux y soluciona problemas comunes. En cuanto a la introducción al software libre, simplemente este señor de ahí de la derecha con las barbas, ahí está muy joven, ahora sigue teniendo muchas barbas, pero las tiene más blancas, es Richard Stallman, que en el año 1984 comenzó con su proyecto GNU, que es un acrónimo, que es un chascarrillo en inglés, que quiere decir GNU is not Unix. El propio acrónimo dice G de GNU, not de not, is, U de Unix. O sea que él se encontró con que tenía un problema para poder imprimir en algunas impresoras porque no había un controlador, un driver desarrollado para esa impresora, entonces él se dedicó a hacer sus propios controladores. Y a raíz de esa historia, pues se creó el proyecto que veis ahí en la página web, y luego veremos una página de enlaces al final, que es el gnu.org, que es la base de todos los sistemas Linux de escritorio y de servidores que tenemos por ahora mismo por el mundo, porque por eso se llama las distribuciones de Linux se llaman GNU Linux, porque Linux es el kernel, el núcleo, y GNU son todos los programas, los compiladores, las librerías, los editores de texto, las utilidades de compresión, de descompresión, de codificación de streaming, etcétera. Todo eso son proyectos de la fundación, digamos, GNU. Hay dos sitios web interesantes aquí en esta transparencia, gnu.org, que es el proyecto GNU que nutre de un montón de librerías y de programas a todo lo que es todo el ecosistema de los Unix y los Linux, y la última línea de toda la transparencia, que es la fsf.org, la Free Software Foundation, que es la fundación que permite o que se preocupa de que haya un tipo de software que sí permita cambios, que sí permita mejora entre todos, que sí permita colaboración y que esté siempre abierto al desarrollo entre todos. Y la otra parte del GNU Linux es la parte de este señor finlandés que está ahí también muy jovencito, Linus Torvald, que en el 91, un poquito después, desarrolló un kernel, o sea, un núcleo, la parte principal del sistema operativo que habla con los dispositivos, con la memoria, etcétera, y lo desarrolló para, en vez de ordenadores mainframe, grandes superordenadores de habitaciones completas, lo desarrolló para ordenadores pequeños, los 386 que había en aquella época. Y a partir de entonces, como dice la transparencia ahí, para no enrollarnos con la historia, el resto es historia. Es decir, el resto es que el proyecto GNU colabora con Linux y lo más conocido es la distribución GNU Linux, pero hay también otras combinaciones de otros núcleos con otras librerías, etcétera. Por ejemplo, el famoso Android de Google
que está en los teléfonos móviles, en los smartphones, es también una versión de Linux, pero ya no es todo GNU. En fin, la historia de Linux es muy larga y es ya también muy conocida en algunos ámbitos. Simplemente quedarnos con eso que pone ahí del copyleft. En el segundo párrafo de esa transparencia, que está en el sitio web del gnu.org/copyleft, están, digamos, las 5 libertades fundamentales de lo que se podría denominar software libre, que no es lo mismo que software gratuito, ni freeware, ni shareware. Es software libre, quiere decir, 1, que puedes copiar el software y es legal copiarlo; 2, que puedes obtener el código fuente, o sea que puedes obtener los programas que han hecho que eso funcione y los puedes modificar, bueno, y los puedes obtener. De momento habla de obtener. Punto 1, que lo puedes copiar el programa. El punto 2, que puedes obtener el código y estudiarlo y verlo, etcétera. El punto 3, que puedes modificarlo, volver a compilarlo y, si te gusta, incluso distribuirlo, que es el punto 4. Puedes distribuirlo y alterar tanto el código fuente como los binarios. Y que incluso el punto 5, puedes cobrar dinero por ello, incluso. O sea, es legal cobrar dinero por una distribución de Linux. Lo normal es que no se cobre nada y que luego se contrate pues un soporte, etcétera, ¿no? Pero hay un montón de empresas y también hay un montón de voluntarios, cuando digo un montón digo miles de personas en el mundo, trabajando en distintos grupos con las distintas librerías y componentes de Linux, ¿vale? El objetivo es el tercer párrafo, que no se puede cambiar la licencia. Hay distintos tipos de licencia, es un mundo complejo quizá lo de las licencias, distintos tipos de licencia de software libre, las Creative Commons, las de Apache, las de GNU, etcétera, pero todas más o menos se centran en que el software tiene que ser de código abierto, que cualquiera puede ver el código, ver fallos, mejorarlo, y no hay que estar esperando a que Microsoft, Oracle o IBM saquen una versión de su servidor para arreglar cualquier cambio, cualquier error, perdón, sino que los propios usuarios, los propios desarrolladores, la comunidad, en mayúsculas que se dice, la comunidad, es la que se va a encargar de ver que ese software está bien o está mal y lo va a ir modificando. Pero en la comunidad no están solamente chiflados, locos, sino que hay grandes empresas, el propio IBM, el propio Microsoft incluso, tiene gente trabajando en el kernel de Linux y en el GNU. En fin, esto como una pincelada de la historia y de lo que es el software libre y los modelos de licencia. El que tenga interés lo puede buscar en internet, que no es el objetivo de la clase, pero lo dejo en las transparencias para que quien quiera lo pueda consultar. Lo que es la licencia. Aquí tenéis que el hecho es que ahora mismo el sistema operativo más universal de todo el planeta es Debian, como veremos a continuación, que se instala en cualquier dispositivo empotrado, incluso en dispositivos espaciales, en cualquier superordenador, microordenador, mini ordenador, en tablets, en multitud de dispositivos. El que más arquitecturas, cada tipo de dispositivo se llama arquitectura. El sistema operativo que soporta más arquitecturas ahora mismo en todo el mundo es Debian. Por eso ellos mismos en su página web, que luego veremos, debian.org, lo llaman el sistema operativo universal. Bueno, aquí está el ejemplo de que se puede ejecutar en multitud de sistemas, grandes, pequeños, con procesador Intel, con procesador de Motorola, etcétera, ¿vale? Y el kernel combinado con las utilidades de GNU es lo que se llama New Linux. El kernel, que es el que le da robustez al sistema, tanto si es un servidor como si es un equipo de escritorio, en un portátil o en una tablet. El kernel de Linux, y también Android tiene su kernel basado en el Linux, pero desarrollado, digamos, de una forma un poco extra por Google en este caso, ¿vale? Pues es el que da nombre al sistema operativo. En fin, hay multitud de plataformas y arquitecturas para las que hay distintos Linux. En este caso nos centraríamos en las distribuciones de New Linux para escritorio, que tampoco se diferencian mucho de las distribuciones de New Linux para un servidor. Las que son para servidor tienen mejoras en el rendimiento, etcétera, pero en cualquier, atención, esto es muy importante, cualquier usuario que tenga interés, que tenga curiosidad, puede tener instalado en su equipo, aunque sea de tipo desktop, de tipo de escritorio, puede tener instalado un servidor Apache, un servidor MySQL y montarse su página web, su servidor de páginas web, de ficheros, etcétera. O sea que los servicios que tú añades los puedes poner aunque sea la versión de escritorio. Digamos que por defecto no lo traen, pero nada más tienes que poner una línea de comando o irte a un entorno gráfico y decir quiero instalar esto y lo instalas, ¿vale? Entonces, claro, como es tan adaptable y es tan personalizable y es tan moldeable, hay multitud, hay literalmente cientos y seguramente miles de distribuciones de New Linux diferentes. Pero básicamente todas dependen de dos grandes ramas. La rama de Debian y la rama de Red Hat. Sobre todo desde el punto de vista de los paquetes. Hay más ramas menos importantes, digamos, o menos famosas, pero, por ejemplo, de Red Hat, pues también, de la rama de Red Hat, pues también derivan los Fedora, los SUSE, OpenSUSE, etcétera. Gentoo. Y de la rama de Debian, pues tendríamos Nopis, Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Guadalines y un montón de distribuciones autonómicas en el caso de España.
Básicamente todas tienen el mismo kernel de Linux o sus versiones, las mismas librerías del GNU y luego un montón de programas que pueden ser los mismos o no para el entorno gráfico, pero que al final todos son igual. Si tú sabías manejar tu Windows XP haciendo clic en los botoncitos, sabes manejar Linux y ya está, no te compliques más. Se puede bajar a bajo nivel, se puede teclear código, se pueden teclear comandos, pero no es imprescindible. Puedes utilizar también Linux con escritorio, aunque desde luego Linux funciona sin escritorio. De hecho, el escritorio de Linux es un programa más. Y tú puedes tener Linux que quepa en un disquete de los antiguos. En un antiguo disquete de 720K cabe un servidor de Linux con los programas básicos para tener un servidor web, un servidor FTP, etcétera, ¿vale? Pero bueno, nos interesa una distribución que tenga también escritorio. Entonces, desde el DVD de instalación de cualquiera de esas distribuciones tenemos multitud de opciones. Te descargas gratuita y legalmente o compras en una tienda o en un sitio de internet un CD o te lo descargas, insisto, legalmente, el CD de instalación de Nopis o de Debian o de Ubuntu o de Red Hat, etcétera, y vas a poder tener la opción de instalarlo solamente en modo live, como veremos ahora, para que solamente sin necesidad de instalar nada en tu disco duro lo puedas probar, pero totalmente operativo. Probar quiere decir que cuando apagues el ordenador deja de estar disponible, salvo que metas otra vez el CD, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que quiere decir el modo live. No es que sea una demo, ni es que sea una versión sin muchas opciones. El modo live es que lo ejecuta desde el CD, con lo cual en vez de acceder al disco para leer los programas, accede al CD y puede ir un poquito más lento porque el CD es más lento que el disco, ¿vale? A la hora de acceder a él. Pero es interesante para un usuario que nunca lo haya usado, es interesante para saber si su equipo, su ordenador, soporta esa versión de esa distribución de Linux. Es bueno que se instale, que ejecute sin instalar esa versión libre. Entonces, primera cosa y primer consejo que damos a los usuarios de Windows, por ejemplo, que nunca hayan instalado Linux y que nunca lo hayan utilizado, pues que consigan y se descarguen, ahora veremos de dónde se puede sacar, de debian.org, de ubuntu.com, de guadalines.org, una versión en DVD o en CD de cualquier distribución y la prueben. Y la pueden probar sin tocar nada de lo que tienen en su ordenador, no van a estropear nada. Pero no hay más, también podremos instalarlo junto con el Windows que tenemos. Y también podremos decirle que nos recomiende al asistente de instalación, que nos recomiende cómo queremos instalarlo. Si queremos instalarlo junto, separado, en una partición más grande, haciendo trocitos el disco, etcétera, ¿vale? Y también definitivamente, si algún día ya no queremos seguir con Windows, pues podemos decirle que nos lo instale y ocupe todo el disco. Todas esas opciones son válidas. Lo importante es tener siempre instalado primero Windows, porque si instalas primero Linux y luego instalas Windows, aunque Linux sí que respeta lo que hay anteriormente instalado, Windows no lo respeta ni te pregunta por ello. Entonces, como instales Windows, cualquier versión de Windows indiferente, ¿vale? Como instales cualquier versión de Windows y tuvieras algún Linux en alguna partición, puede que la partición de Linux no llegues a borrarla, porque puede que te deje de decir, esta partición quieres usarla completamente o no, y tú le digas que no. Pero con toda seguridad, el gestor de arranque que instala Windows va a reemplazar al posible gestor de arranque que tuvieras tú instalado con Linux. Con lo cual, en el siguiente reinicio, te vas a encontrar que aunque tenías Linux, después de haber instalado Windows, nada más te queda Windows, aunque Linux esté por ahí debajo escondido. Todo eso tiene solución, se puede arreglar, pero moraleja. Si quieres tener los dos, primero instala Windows y luego ya instalas el Linux que te dé la gana, el que quieras. Perdón por la expresión de que te dé la gana, ¿vale? Entonces decíamos que GNU Linux es un sistema de libre distribución que tiene repositorios. Esta palabreja es importantísima. En Linux hay cientos de miles de programas gratuitos y de calidad, y en todos los idiomas, y migrados a muchos idiomas que normalmente jamás tendríamos en Windows, como Swahili o un idioma autonómico por ahí perdido, que nada más se habla en una región, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer principalmente es utilizar siempre esos repositorios oficiales u otros alternativos, pero que están siempre bien organizados, tanto los oficiales como los alternativos, para instalarse programas. No hay que irse a internet y piratear un programa porque no hace falta. Tenemos en los repositorios todos los programas necesarios. ¿Que tú echas de menos un programa de dibujo? Tienes cientos de programas de dibujo. ¿Que echas de menos un programa parecido a Microsoft Word? Tienes el StarOffice, el OpenOffice, el LibreOffice. Tienes un montón de suites ofimáticas que puedes utilizar. Todas ellas libres. Además puedes tener varias al tiempo. Puedes tener 5 o 6 navegadores web, 5 o 6 suites ofimáticas. Todo dependerá de la capacidad que tenga tu disco duro, ¿vale? Eso tiene de bueno muchas cosas, que tú instalas los programas de forma ordenada y el sistema
el repositorio y el gestor de paquetes se encargan de saber qué es lo que hace falta para instalarlo y para desinstalarlo. Jamás vas a tener basura extra en un Linux, sino que si tú desinstalas algo, va a desinstalar todo lo que tenga que ver con ese fichero. Y además, las instalaciones y las tareas administrativas se hacen con un usuario administrador y el resto del sistema, lo suyo es utilizarlo con nuestro usuario, digamos, de andar por casa. Uno que no es administrador para no estropear nada. Por eso Linux es inmune y no le hacen ningún efecto los virus que por ahí afectan tanto a Windows. Entre otros motivos, porque está bien hecho, porque tiene políticas diferenciadas desde siempre para los programas administrativos y de usuario, etcétera, ¿vale? ¿Y qué es una distribución de Linux que pone ahí en la página? Pues es una recopilación de todos esos programas que hay puestos en un repositorio o distribuidos en un CD-ROM. La distribución de Red Hat trae unos programas, la de Debian trae unos programas, la de Fedora trae unos programas, la de Ubuntu trae unos programas. ¿Qué sucede? Que como todos beben del kernel de Linux y todos beben del GNU, el 90% de los programas que traen son iguales. Puede cambiar el aspecto, la documentación, el detalle final, el cómo se han trabajado el escritorio, si es más o menos atractivo. Hay cientos también de posibles escritorios para Linux, no hay un único escritorio. Tú puedes tener Ubuntu 12, Red Hat, lo que tú quieras, Debian 6 y le puedes cambiar el escritorio incluso de una vez para otra. Hoy lunes entro con un escritorio ligero, ¿vale? Que se llama así. Mañana martes tengo más recursos, en más memoria y puedo entrar con el escritorio Genome o con el KDE, con el que yo quiera. O sea, puedes tener varios escritorios instalados y entrar cada día con uno distinto. Instalar y desinstalar los que tú quieras, ¿vale? Bueno, pues todo eso es la distribución, que es la forma de organizar todos esos paquetes. Todo lo que hace falta para un Linux, para un trabajo con el ordenador. Cuando tú compras la licencia de Windows XP, la comprabas y no la puedes comprar, o compras un Windows 7, pues te viene con el sistema operativo y muy poquita cosita más. Un antivirus que caduca a los 3 meses, una suite ofimática que caduca a los 6 meses o menos, y poquitas cosas más. Sin embargo, en el sistema New Linux se entiende que tienes acceso a más de 100.000 paquetes de software que traen un montón de programas para cualquier tipo de cosa, ya como digo, científicos, de bases de datos, de juegos, etcétera, ¿vale? Entonces, con toda esta información y toda esta cantidad de variedad de tipos de distribuciones, pues lo que hay que hacer, como veremos al final, es no tener miedo y probar con la que más nos guste. ¿Cómo sabemos si nos gusta? Pues por lo que hemos podido leer o porque al azar hemos cogido una. Son todas igual de buenas, no hay ninguna mejor que otra. Puede haber gustos y puede haber unos que se sientan más cómodos con una que con otra, pero al final al usuario que no entiende, digamos, que no es informático, pues le da lo mismo lo que quiere sentirse cómodo, pues tiene que fijarse en el escritorio. Entonces, no es tan importante elegir una distribución como un escritorio que se parezca más a lo que tú tenías. Y eso va cambiando con el tiempo, los escritorios también van mejorando, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, siempre recomiendo esto que está en pantalla, que si nunca se ha utilizado Linux y no sabes qué problemas te va a dar, si es que te va a dar alguno, algún dispositivo que tengas en tu ordenador, alguna tarjeta de red, alguna tarjeta gráfica, etcétera, recomiendo instalar Nopis, que se puede tener en la página web noper.de. Luego vemos al final los enlaces que también los pondremos disponibles con las transparencias, ¿vale? Lo bueno de Nopis, que está basada en Debian, es una distribución de un alemán que también es multilenguaje, de hecho incluso ya incluye el soporte para que las personas invidentes puedan escuchar lo que sale por pantalla, un lector de pantalla gratuito y de serie. Lo bueno que tiene Nopis, decía, es que detecta casi seguro cualquier dispositivo, sobre todo si es un Nopis actualizado. Hay que instalarse siempre una versión actualizada del sistema y mantenerlo actualizado, eso siempre, ¿vale? Porque esto está en constante evolución. Y los paquetes se actualizan gratuitamente en casi todos los casos. En el caso de, por ejemplo, de SUSE y de Red Hat no es gratuito la actualización. Es gratuita la descarga, pero no es gratuita la actualización. Por eso yo siempre recomiendo Debian o Ubuntu, que se mantiene gratuito. Y Nopis, que está basado en Debian, detecta multitud de dispositivos. E incluso te puedes apuntar qué dispositivo ha detectado. Mi tarjeta de red era NVIDIA no sé qué, o mi tarjeta gráfica, mi tarjeta de red era Broadcom no sé cuál. Mi micrófono USB era Logitech AK340 no sé cuánto. Y todo eso te lo dice Nopis, y si quieres luego después en otra distribución que no te funcione algún dispositivo, como ya sabías qué dispositivo es el que tiene que detectar, pues puedes ayudarle a que busque los controladores apropiados. Hemos tenido una trampa durante muchas décadas en las que los fabricantes de ordenadores, bueno, las seguimos teniendo, no te dan opción cuando tú compras un ordenador a ver qué sistema operativo quieres, sino que te ponen por defecto Windows y punto. Eso es una trampa que tiene que ver con los lobbies, con las multinacionales,
con una globalización entendida como monopolio, ¿no? Pero deberían de poder decirnos, bueno, ¿qué quieres? ¿Un Ubuntu, un Windows XP, un Windows 7, un Nopis? E incluso la trampa llega a tal nivel que actualmente están saliendo ya ordenadores cuya BIOS, cuyo, digamos, chip principal del ordenador, que se carga antes de que se cargue el sistema operativo, va a impedir incluso que tú cargues un núcleo de Linux. Y nada más va a permitir que tú cargues un núcleo de Windows. Hasta ahora, aunque tú comprabas un ordenador con Windows, como era mi caso, yo inmediatamente llegaba a mi casa, metía el CD de Linux y lo formateaba, y aunque había pagado licencia de Windows, utilizaba el Linux o utilizaba los dos, ¿vale? Pero actualmente, incluso cuando compramos un ordenador, segunda advertencia importante de la clase de hoy, tenemos que ver qué BIOS tiene y mirar en internet si esa BIOS va a permitir instalar un Linux o no, porque puede suceder ya en esta época, en 2014, ya sucede que por esa trampa y por ese chantaje, no sé cómo llamar a la palabra, de algunos fabricantes con Microsoft, pues no se puede instalar no se puede instalar Linux, perdón, porque cuando detecte que hay un kernel de Linux intentando cargarse, la BIOS va a decir, ah, no es de Microsoft Windows, no te dejo. Bueno, esto es una pelea que tiene que ver con las licencias, con el software libre, etcétera, y no viene al caso ahora, así que lo saltamos. Lo importante es lo que pone ahí en la transparencia, que podemos utilizar completamente operativo un sistema Linux, por ejemplo con el Nopis Lib, sin necesidad de instalarlo de forma permanente y, por supuesto, sin afectar a lo que está instalado. Con el cdlib de Nopis podemos hacer lo que queramos con un ordenador y cuando saquemos el CD y apaguemos el ordenador no se sabe que hemos estado ahí. Con Nopis yo, por ejemplo, siempre llevo un pendrive con un Nopis preparado, pues si tengo que arreglar un ordenador, si tengo que acceder a un ordenador que se ha quedado inutilizado por el Windows o por el sistema operativo que sea, y con Nopis casi seguro que siempre accedes a ese ordenador, a su disco duro, a ver los datos que hay, a recuperarlos, etcétera. Y sin haber instalado nada en él, nada más que con el cdlib de Nopis, ¿vale? Entonces recomiendo mucho esa distribución, pero lo mismo se puede hacer con el CD en castellano de Guadalines o de Ubuntu o de Debian. Casi de cualquiera de ellos. ¿Ubuntu qué es? Ubuntu es una distribución basada en Debian que digamos que es un poco más antigua, ¿vale? Pero sigue siendo actual, Debian se sigue actualizando, pero Debian digamos que es la que tiene fama de la más pura, la que nada más permite en sus repositorios software que no es privativo, que es lo contrario al software libre. Richard Stallman le llama software privativo al que tiene restricciones, como por ejemplo el código fuente de Microsoft, Windows, el código fuente de la base de datos de Oracle. Eso le llaman software privativo, que es un software que no se puede distribuir, que es ilegal. Si tú haces una copia te pueden multar, te pueden meter a la cárcel, no puedes modificar el código, no puedes mejorarlo, sino que estás a expensas del fabricante, ¿no? Entonces Debian es, digamos, que la distribución de Linux para los más puros, aunque también puedes engancharte un repositorio de Debian que permita software privativo, o sea que no es nada tan estricto como parece, ¿vale? Lo que sí es cierto es que se usan muchos servidores Debian porque es muy robusto y es fiable y por tanto también lo es Ubuntu. De hecho, el equipo de Ubuntu, que es la empresa Canonical, también trabaja muy estrechamente con Debian, con los voluntarios de Debian. En Debian no hay ninguna empresa, en Debian son voluntarios organizados por todo el mundo, de forma muy bien organizada, con paquetes que cada uno se sabe quién mantiene cada paquete, etcétera, ¿vale? El caso es que Ubuntu ha sido muy famosa, ha tenido mucho marketing, ha trabajado también mucho, han salido ordenadores de él y otros fabricantes con Ubuntu de fábrica, igual que salían con Windows, y entonces es pues muy amigable. Para los usuarios de Windows puede ser también una de las más sencillas de utilizar, aunque también hay muchas versiones de Ubuntu, como veremos, ¿vale? La página web de Ubuntu, luego la veremos al final, es ubuntu.com, ¿vale? Y en cuanto a la instalación desde los libcd, decíamos que tú puedes arrancar un libcd para ver cómo va tu sistema y puedes incluso utilizarlo desde el libcd o instalarlo. Ahí se ve, por ejemplo, una pantalla de un escritorio habiendo arrancado con el libcd de Fedora, que es una versión para usuarios de escritorio de Red Hat, y ahí veis que en aplicaciones System Tools, en ese caso está en inglés la pantalla, pero puede estar en castellano o en catalán o en euskera, pues viene un apartado que dice instalar en el disco duro. La opción, no sé si se ve ahí, la opción cuarta, 1, 2, 3, cuarta, dice instalar al disco duro. O sea que desde el cdlib, en el que tú no instalas nada para ver cómo funciona, si quieres también puedes hacer una instalación. Bueno, esto tendría que ver nada más unas pinceladas sobre qué hay que tener en cuenta para poder instalar Linux. Hay que ver cómo vamos a diseñar el esquema de los discos, cómo vamos a instalar el gestor de arranque, que antiguamente era el Lilo, ahora también es el Brew, ya desde hace mucho tiempo. Y luego ya los paquetes lo dejamos para un poco más adelante y lo comentaremos posteriormente, ¿vale?
El sistema se arranca desde distintos medios. En un sistema Linux se puede arrancar desde un disquete, cuando ya había disquetes, desde un pendrive, desde un disco duro, por supuesto, desde una memoria de estas SD card chiquitita, desde la red, es decir, puede haber distintas formas de arrancar. Y en cuanto a los pasos de instalación son los que tenemos ahí básicamente. Uno, elegir el lenguaje, el idioma en el que queremos el sistema, y tienes una lista enorme de idiomas en los que puedes hacerlo, y tienes una lista enorme de idiomas porque hay voluntarios en todos los sitios del mundo traduciendo el sistema a distintos idiomas, ¿vale? Eliges el idioma, el tipo de teclado, si quieres ñ, o si quieres un teclado cirílico, o si quieres un teclado en hebreo, eliges el ratón. El 2, eliges crear las particiones en el disco por si quieres tener más de un sistema operativo, o separar los datos tuyos de los datos del sistema operativo. 3, elegir un gestor de arranque para que te deje elegir qué sistema operativo de los que tienes instalado quieres instalar. 5, configurar los usuarios y la autenticación de los mismos, es decir, cuántos usuarios van a usar tu sistema y cómo van a acceder al sistema, si tienen que poner clave o no, si la clave es muy fuerte o no, si van a utilizar otro sistema de autenticación, como puede ser una tarjeta inteligente, etcétera. 6, seleccionar qué grupos de paquetes quieres, es decir, quiero instalar un sistema de escritorio típico que tenga los paquetes ofimáticos para dibujar, para escribir, hoja de cálculo, procesador de textos, el internet, para chatear, para hacer edición de vídeo, de audio, todo eso lo puedes marcar uno a uno o por grupos. O le dices que quieres un escritorio tipo usuario multimedia y te instala eso, ¿no? El 7º, como cosa optativa, si quieres, puedes configurar el escritorio de ventanas. Como decíamos, el escritorio de las ventanas es un programa más en Linux, ¿vale? Este es uno de los puntos donde más problemas suele tener el usuario que no es informático y que tiene algún problema con su tarjeta de gráficos. En las versiones modernas de Linux detectan automáticamente prácticamente todas las tarjetas gráficas, pero puede ser que hay alguna que no, y entonces a lo mejor se queda la instalación a medias, en algún caso cada vez más raro y más extraño, y ahí es donde a lo mejor el usuario se queda perdido porque le sale un símbolo del sistema, le sale ahí para que teclee algo y no sabe cómo continuar. El 8 es instalar los paquetes que tú has seleccionado en el punto 6 que querías instalar, y el 9 si quieres es registrarte. Por ejemplo, en el caso de Red Hat y de SUSE, si no te registras y pagas, no te puedes actualizar a nuevos paquetes. Eso no sucede en el caso de Debian ni de Ubuntu, ¿vale? Y luego hay muchas más opciones que te puede preguntar. Si quieres instalar un servidor web, si quieres instalar un cortafuegos, impresoras, sonido, etcétera, ¿vale? Entonces el primer paso sería eso, seleccionar el teclado y el ratón, seleccionar qué tipo de distribución quieres, si estás haciendo una estación, digamos, de trabajo de sobremesa, o un portátil, o un servidor, ¿vale? Y lo que hay que tener claro a lo mejor es que en Linux los discos no se llaman C, D, E, F, G, como en el caso de Windows y de MS2, sino que todos cuelgan de la raíz, que es ese símbolo de la barra que está ahí, que pone barra 1,5 gigas. Eso es un ejemplo, ¿vale? Con 1,5 gigas y con mucho menos tienes de sobra para instalar un Linux básico. Entonces, hay una raíz, que es esa barra de dividir, la del 7, que está ahí pintada, y luego te recomiendan, como dice ahí, tener un barra boot, que es la parte, como si dijéramos otro disco, la parte donde está lo que tiene que ver con el arranque, que es una pequeña parte donde se guardan las versiones del sistema que has ido actualizando, pues si quieres volver a alguna anterior. Y luego además puedes crear otras particiones, que serían como discos D, E, F, G, H, I, pero que aquí se llaman barra USR, barra USR local, barra bar, barra TMP, barra OPT, barra home, en fin. En Udima y en el Máster de Access Campus con Udima tenemos cursos específicos de Linux y tal, donde se explica todo esto, que no viene a lo mejor al caso en esta charla y no tenemos tiempo, pero sí que es interesante seguir las recomendaciones del asistente, que la mayor parte de las veces te dice, venga, no te compliques y todo en una partición. Pues venga, pues todo en una partición y ya está. O sea que no hay que preocuparse ni pensar que tienes que estar haciendo allí cálculos matemáticos para instalar el sistema, porque el asistente te lo va a recomendar. Te va a decir, ¿quieres que utilice todo esto? Sí. ¿Quieres que deje Windows a un lado y en el resto del disco te instale en otra partición el Linux? Sí. Venga, pues ya está. O sea que el asistente te lo suele colocar todo él solo. Aquí se ve un ejemplo que lo dejo en la transparencia, pero no lo voy a comentar porque se sale un poco del ámbito del curso, de la charla, perdón, que es cómo se suele partir el disco en el caso de que tengas Windows y Linux, ¿vale? Sí es importante recordar que en barra home, casa, están los directorios y los ficheros que son de los usuarios. Entonces, ese directorio, ese punto de montaje, esa partición, como la queramos llamar, es la más importante a efectos de copia de seguridad, porque tú si te estropeas el sistema por algo, no tiene por qué estropearse, pero si lo estropeas, pues lo instalas otra vez, que para eso es gratis y ya está, ¿vale? Pero el barra home son tus cosas, ¿vale?
En el barra home es donde van a estar, es como si fuera mis documentos en Windows, ¿vale? Habrá un barra home barra Miguel Ángel, con los documentos de Miguel Ángel, un barra home barra Alicia, con los documentos de Alicia, y así sucesivamente si tienes usuarios interactivos, ¿vale? Hay que configurar un gestor de arranque. Esto me lo salto porque es para un curso de Linux que damos, simplemente para que sepáis que Groove, creo que está aquí a continuación, bueno, en otra página lo he puesto, Groove, GRV, es el gestor de arranque que se instala desde hace muchos años y que es muy eficaz para poder decirle al arrancar el ordenador, oye, mira, tienes aquí un Ubuntu, un Red Hat, un Windows 7 y un Windows XP. ¿Cuál de los cuatro quieres arrancar? Bueno, pues el Groove, el gestor de arranque de Linux, se puede encargar y se debe encargar de elegir, de permitirte elegir qué sistema de todos los que tienes instalado quieres arrancar. Eso puede ser otro motivo de problemas a la hora de enfrentarnos con una instalación fallida. Si todo va bien, que suele ser la mayor parte de las veces, te instala Groove y te deja, cuando en el siguiente arranque, después de instalar el Linux, verás que Groove te da opción de entrar a tu antiguo Windows y a tu nuevo Linux. ¿De acuerdo? Pero si algo va mal, pues puede ser que Groove te saque de apuros. O también puede ser que Groove no sepa arrancar alguna partición porque se ha estropeado y tengas que pues, tirar de un CD de Nopis o algo así, ¿vale? Hay que configurar la red, porque este sistema operativo es de red. Linux está basado en Unix, que sigue existiendo, el sistema operativo de los grandes ordenadores, mainframes, etcétera, servidores grandes, funcionan con Unix y con Linux también. Linux, la diferencia de Linux y Unix ahora mismo ya es solamente de licencia. Es igual de potente Unix que Linux, solamente que Unix pertenece a empresas y no es de código abierto, no es de software libre, y sin embargo Linux sí. Pero es el mismo sistema, utilizan los mismos programas prácticamente igual todo, ¿no? En un 90% o 99%. Tanto Unix como Linux son sistemas operativos de red, no se entiende el sistema sin la red. En Unix y en Linux todos son ficheros, incluida la configuración de la red, los discos, la memoria, todo se representa como ficheros. Entonces, bueno, pues el asistente de instalación te detecta automáticamente la red y no tienes que hacer nada, salvo que tú quieras decirle que no la quieres que la detecte, y entonces le pones a mano los parámetros, ¿de acuerdo? Otra cosa importantísima es configurar una cuenta de superusuario root, el administrador principal, y otras. Root puede hacerlo todo, absolutamente todo. O sea, el que tenga la clave de root puede acceder a cualquier parte del sistema. Aunque esté protegida para que nada más pueda acceder el usuario Miguel Ángel, root también puede acceder. O sea, root puede acceder a todo el sistema, ¿vale? Por lo tanto, necesita, como dice ahí la segunda línea, una clave muy fuerte, una clave que no sea fácil de encontrar. Y luego, pues te creas otro usuario Miguel Ángel, otro usuario 1, otro usuario para tu hijo, para tu compañero de trabajo, para quien sea, y no tienes por qué darle permiso de administración, sino que entre, vea su escritorio, vea sus ficheros, pero no pueda estropear el sistema, ¿vale? Hay muchísimos paquetes que seleccionar y luego está la configuración de las ventanas, que también, como decía antes, todos los discos actuales de distribuciones libcd de cualquier distribución de Linux te configuran automáticamente, además de la red, te configuran el entorno de ventanas, el escritorio, ¿de acuerdo? Con lo cual no vas a tener que hacer nada de esto de decir qué resolución tiene, qué tasa de refresco, qué profundidad de colores, cuántos millones de colores, sino que directamente te va a detectar, te va a hacer unas pruebas y te va a poner el escritorio que mejor se adapte por defecto a la resolución óptima. Por supuesto, esa resolución óptima puede ser óptima para él y no para ti, tú la puedes cambiar posteriormente en cualquier momento, ¿vale? Puedes configurar impresoras, el cortafuego, la tarjeta de sonido, el módem, todo eso se puede hacer tanto de forma gráfica con el asistente a la hora de instalarlo, como de forma gráfica posteriormente desde el escritorio, haciendo clic, como en Windows, o también se puede hacer con comandos. En Linux y en Unix casi siempre hay más de una forma, y más de 2 y de 3, de hacer las cosas. Entonces vamos a poder instalar en cualquier momento cualquier cosa que nos hayamos dejado sin instalar o sin configurar. No hay que preocuparse por eso, ¿no? Hay que seguir siempre adelante. Y en todo caso preguntar, ¿vale? Los paquetes pueden tardarse en instalar desde 5 minutos hasta varias horas. Como hay cientos de paquetes y miles, y hay más de 20.000 paquetes, pues si instalas nada más los básicos, pues a lo mejor en 5 o 10 minutos has instalado todo el sistema. Pero si se los trae a través de la red y tiene que traerse 20.000 paquetes y la red es lenta, pues puede estar una noche entera trayéndose paquetes e instalándolos, ¿no? Dependerá de muchas cosas, de la cantidad de los paquetes, de la velocidad de tu procesador, de la velocidad de tu conexión de red, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis una transparencia que no viene al caso de cómo añadir y quitar programas cuando no están en paquetes, la dejo ahí de recordatorio nada más. Y después de haber hecho la instalación, pues a lo mejor tienes que hacer alguna configuración extra, como configurar la tarjeta de sonido o la webcam, o registrarte, o instalar documentación, o algún driver, etcétera.
como digo, insisto mucho, normalmente las instalaciones modernas de Linux ya te traen el asistente que te configura todo y si hay alguna duda te pregunta, ¿vale? Se puede configurar a través de la red. Bueno, esto era sobre la instalación. Esto que veis ahí es el proceso de cómo va arrancando el sistema. Lo que está en verde es que normalmente en algún momento la BIOS del ordenador llama al gestor de arranque y es el gestor de arranque, ese que está en verde, el que a partir de esa línea negra llama o al Linux o al Windows o a otra versión del sistema operativo que tengas tú instalado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí os dejo una transparencia para que la leáis de dónde suele instalarse normalmente el GRUB. Ese es el sitio por defecto, que es el que siempre va a ser, donde está el GRUB y qué es lo que hace GRUB para arrancar. No nos importa ahora, ¿vale? Lo que sí nos importa es que, como hay muchos fabricantes de programas y de software, etcétera, pues lo que ha hecho la comunidad de Linux es crear eso que decíamos de los paquetes. Un paquete contiene, creo que está en la transparencia siguiente, aquí está, un paquete de un repositorio con un programa, por ejemplo, el programa OpenOffice, que trae un montón de... El paquete, perdón, OpenOffice, que es como la suite ofimática de Microsoft Office, y trae un programa de hoja de cálculo, de procesador de texto, de presentaciones, de base de datos, de dibujo, de matemáticas, etcétera. Pues trae sus programas de instalación, su programa de desinstalación, su programa de actualización de cuando hay nuevas versiones, de documentación, ejemplos, etcétera. Todo eso va en el paquete y el paquete se instala cada cosa en su sitio, ¿vale? Entonces, lo mejor es siempre instalar los programas desde los paquetes. En los sistemas Debian se hace con el comando apt-get y en los de Red Hat con RPM y con sus derivados. Pero no hay que preocuparse porque hay siempre un gestor de paquetes gráfico. En el caso de Ubuntu y de Debian se llama Synaptic o gestor de paquetes simplemente, que es una ventanita donde tú ves todos los paquetes que puedes instalar, si los has instalado o no, en qué estado están. O sea que a golpe de clic puedes instalar lo que quieras sin tener que buscar en internet ni en ningún sitio ni preguntar a nadie, ¿vale? Estos son pantallazos de qué te pregunta durante la instalación. Si quieres actualizar el sistema o no automáticamente. Si quieres, por ejemplo, instalar un servidor de consola remoto que se llama OpenSSH. Aquí no sé si se ve muy bien, pero tenéis que te deja marcar. Oye, ¿quieres que tu equipo sea un servidor de DNS? Un servidor de Linux, Apache, MySQL y PHP, un servidor de correo, es decir, aunque tu equipo sea de escritorio, puedes instalar multitud de paquetes que lo convierten en un servidor, ¿vale? Y al final, pues te hace la instalación del GRUB. Esto es la instalación del GRUB, que te dice, ¿vale? ¿Quieres instalar GRUB en el sistema, en el disco duro? Y te da un par de opciones, si quieres instalar GRUB en el disco duro o en una partición, ¿vale? Como quiero avanzar y no entretenerme más, comentaros aquí un poquito de dónde viene Ubuntu, que es una edición basada en Debian. Hay un Ubuntu Server para servidores, hay un Ubuntu Desktop para equipos de escritorio, ¿vale? Se puede descargar de ahí, de ubuntu.com, ¿vale? Esta es la página web de Ubuntu en un momento determinado, donde estaba la página para descarga, y esto sería la instalación. Se descarga uno el fichero, y cuando arranca, lo que te descargas es una imagen .iso, una imagen de un DVD que hay que grabar en un DVD con un programa desde Windows o siguiendo las instrucciones, ¿vale? Porque tú se supone que todavía no tienes Linux, te has bajado la imagen del DVD y lo grabas en un DVD. Hay que grabarlo siguiendo las indicaciones de que es un fichero .iso. Distintos programas como el Nero, etcétera, te dejan grabar ficheros ISO en un CD. Y si no, se mira en la página donde lo has descargado, que también vienen instrucciones siempre, ¿vale? Y una vez que metes ese CD en el ordenador y arrancas, aparece esto que vemos ahí, que es la instalación, y todas esas líneas que se ven ahí son los idiomas. Lo puedes poner en multitud de idiomas, en italiano, en bielorruso, en checo, en tailandés, etcétera. Yo aquí he señalado español, ¿vale? Y aquí se ven las opciones. Puedes instalar Ubuntu, instalarlo en la nube, analizar la memoria, instalarlo a prueba. O sea, casi todos los discos de instalación te traen varias opciones. Una de ellas suele ser probarlo sin instalarlo, ¿vale? Y aquí lo que decíamos antes, seleccionas el idioma, el teclado, la red, el reloj, los discos, cómo lo vas a particionar. Si has decidido definitivamente quitarte Windows y pasar todo a Linux, pues le dices que use todo el disco y ya está. Pero bueno, una transición mejor y que yo recomiendo, pues es decirle al instalador, no, mira, consérvame Windows, instálame además, si tengo espacio libre, particióname el disco en 2 o 3 particiones para que tenga hueco ahí Linux y lo instale. Siempre decirle, si vais a dejar los 2 sistemas operativos al tiempo, o más de 2, que cada sistema operativo tenga su partición, porque aunque se podría instalar en la misma, el sistema con el que formatean los discos Unix no es el mismo que el de Windows, y aunque el de Unix, el de Linux, entiende todos los formatos, no estaría bien que estuviera en el de Windows porque perderías un montón de capacidades, ¿vale? Un montón de mejoras las perderías.
Entonces ahí veis que seleccionas el territorio para que te coja el idioma, si el día de la semana empieza por lunes o empieza por domingo, cómo se pone, si se ponen pesetas o euros o dólares, lo que sea, ¿no? La selección automática del teclado. No hay por qué seleccionar un teclado o una lista. Le puedes decir, ¿quieres que intente seleccionar el teclado automáticamente? Y él intenta detectar el teclado y te deja hacer una prueba a ver si tienes seña, a ver si tienes la tecla de euro y ya está, ¿vale? En qué país estás para el repositorio o para el teclado, ¿vale? Intenta detectar la red. Si detecta que la red se configura automáticamente, ya no te pregunta nada más y coge una dirección IP del servidor que tengas cerca y ya está. Si no, lo puedes poner a mano, tienes que poner un nombre a tu equipo, ¿vale? La zona horaria, te deja decir en qué zona del mundo estás, por aquello del horario de verano, horario de invierno, y para saber también cuando estés en internet ponerte la hora correcta. Y el particionado de los discos, como decía, es decir, el trocear el disco para que quepa un sistema operativo u otro, es a lo mejor, o era, lo más complicado de la instalación, porque te hace una pregunta que tú dices, anda, ¿y esto qué es? Como Windows no te lo daban para instalar, sino que ya venía instalado, o si lo instalabas te decía que todo el disco para él, pues no se preguntaban estas cosas, ¿no? Aquí puedes utilizar distintas formas de instalación. El guiado, utilizando todo el disco, el guiado utilizando un gestor de volúmenes, el guiado utilizando un gestor de volúmenes cifrado, el manual para que lo hagamos como queramos, y a veces en algunas versiones, en algunas distribuciones, hay muchas más opciones, como por ejemplo el guiado que yo te sugiero que mantenga los dos sistemas, etcétera. O sea que normalmente el propio asistente te va a ayudar y te va a dejar decidir cuál es el que quieres instalar. Interesante aprenderse que aquí no hay unidad C, D y E, como decía, sino que son barra algo. El punto de montaje que se llama es una ruta barra algo más. La barra es la raíz que contiene el sistema, ¿vale? Y el resto son para otras cosas. El barra bar, el barra bar log, ¿vale? No nos da tiempo a hablar de cada una de ellas, pero bueno, que lo sepamos, ¿vale? Ahí veis que selecciono en la instalación el método de particionado, creo la tabla de particiones, ¿vale? Y entonces se pone a trabajar. Particionado guiado, etcétera. Si hay hueco libre, lo particionamos o lo hacemos sobre la marcha. Es interesante, muy recomendable, si nada más tienes un disco duro y vas a querer, si nada más tienes un disco duro, por ejemplo, con Windows, y quieres que lo particione Linux durante la instalación para conservar en un trozo de los que crea el Windows y en otro el Linux, antes de instalar Linux, que le digas a Windows que lo defragmente. Porque si lo defragmenta, lleva los huecos a un extremo, el espacio libre lo lleva a un extremo, y el espacio ocupado lo lleva a otro extremo del disco, lo junta, ¿no? Y entonces luego ya Linux tiene más fácil poder decir, ah, mira, todo esto que está libre, me lo quedo para una partición para mí, del tamaño que tú eliges el tamaño. Pero si no lo desfragmentas, puede suceder que no haya suficiente espacio libre en el disco y no tengas sitio para instalarlo, ¿vale? Entonces siempre, si nada más tienes un disco duro y vas a instalar Linux junto con Windows, antes de instalar el Linux, antes de meter el CD de Linux y arrancar, le dices a Windows que defragmente el disco, ¿vale? Entonces aquí se crea una partición nueva en el espacio libre, se pulsa intro y se instala. Hay muchas recomendaciones de cuál es el tamaño ideal, que no viene al caso ahora porque depende de qué uso le vayas a dar. No es lo mismo darle uso para hacer streaming de vídeo, para almacenar ficheros grandes de audio, etcétera, o de vídeo, que para documentos, o para un servidor de ficheros, o de servidor de web, etcétera, ¿no? El tipo de partición, todo esto te lo hace el asistente y te lo va preguntando. Me lo voy saltando porque son pantallazos del asistente de instalación, ¿vale? El tamaño de la partición raíz, ¿vale? Como si ya llevo casi 3/4 de hora, voy a saltar un poquito esto, que quiero llegar, bueno, estos son para que veáis que paso a paso te va diciendo qué quieres y ahora qué quieres. Todas estas pantallitas azules que se están viendo son pantallas de la instalación de Linux, que varía muy poco de unas distribuciones a otras. A veces es en un entorno gráfico, se lo ha podido cargar, otras veces es en un entorno así como este de ventanas de texto, pero al final preguntan siempre lo mismo, el teclado, el reloj, los paquetes, etcétera. Muy importante decirle qué usuario queremos, ¿vale? Ponemos ahí el nombre del usuario, le ponemos una clave y ya podemos entrar al sistema con ese usuario. Normalmente hay que entrar siempre con el usuario, digamos, no administrador. Y cuando hay que hacer alguna tarea administrativa, entonces ponemos la clave del administrador, ¿de acuerdo? La contraseña para el usuario, hay que verificarla. También podemos elegir esto, por ejemplo, si queremos todavía más seguridad. Podemos decirle que cifre o encripte la carpeta /home /Miguel Ángel donde están mis documentos, para que si alguien viene con un CD de Nopis u otro, que aunque pueda acceder al equipo desde fuera, con otro CD de instalación, no pueda ver mis archivos porque están cifrados, los tengo cifrados yo,
¿vale? Eso puede penalizar un poquito la velocidad, si el equipo es lento, porque tiene que estar descifrando cada fichero antes de usarlo, pero puede ser interesante para proteger todavía más el equipo. Pero vamos, en un entorno familiar, en un entorno de escritorio de andar por casa, no es necesario. En un sitio corporativo, que a lo mejor quieres evitar que vengan alguien por la noche y te meta un CD y arranque y vea lo que tienes, pues bueno, pues lo puedes cifrar, ¿vale? Lo de los paquetes, en principio, va a venir también configurado por defecto. Si tú le dijiste que estabas en España, te va a intentar conectar al repositorio de paquetes más cercano que tengas tú, que puede ser uno de Valencia, de Madrid, del sitio que sea, ¿no? Pues si estás en Alemania, pues cerca de Alemania, o de Hamburgo, o de Múnich, es decir, hay réplicas, hay mirror de paquetes de Debian y de Ubuntu por todo el mundo. Hay un montón de empresas, organismos, instituciones científicas que colaboran con Debian y con Ubuntu y están replicados por todas partes. En España yo uso mucho, por ejemplo, el de redcivis.es, el de Zika.es de Andalucía y otros más. Por ahí muchas universidades tienen muchos también. O sea que, básicamente, si tú le dijiste dónde estabas situado, pues te va a decir que él te recomienda utilizar el repositorio más cercano de la Universidad Carlos III o de la UDIMA. Me falta comprobar precisamente si la UDIMA, por ejemplo, tiene un repositorio de Debian o de Ubuntu, ¿no? Pero sería cuestión de mirarlo y lo decimos en la próxima charla. Estos son comandos que se pueden utilizar para actualizar el sistema, pero que insisto que también se puede hacer vía escritorio. Es probable que ya, como no tengo mucho tiempo, no me va a dar tiempo a entrar al escritorio, pero el escritorio va a ser similar a un escritorio de Windows. Tiene ventanas y ya está. Esto lo he dejado porque hay un concepto que se llama tuberías y pipes que puede ser interesante, y es que la salida estándar es el teclado, la entrada estándar es el teclado, la salida estándar es la pantalla, pero se puede redirigir. Pues si en algún sitio veis alguna cosa documentada, un fichero o un programa puede mandar la salida de su resultado de su proceso a otro fichero, etcétera, ¿vale? Ahí lo explicaba, pero no viene al caso. Entonces, muy rápido para el final, consejos para migrar de Windows XP a Linux. En primer lugar, no hagas caso de los tópicos e inténtalo, ¿vale? Es decir, eso de que solamente es para gurús, de que es muy difícil, de que luego vas a tener problemas, de que no funciona igual que Windows y no vas a poder utilizar los mismos programas, casi todos son tópicos falsos, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién no ha tenido problemas con un documento de Word 6, hecho con la versión de Word de Office 2010 o de Office 2012 y no ha podido abrirlo y tiene que estar intentando convertirlo por otro sitio? Es decir, el propio Microsoft Word, por ejemplo, un producto de pago para Windows, ni siquiera entiende a veces documentos entre sus propias versiones. Bueno, pues tienes una alternativa en cualquier sistema Linux y también para Windows, que es el OpenOffice o el LibreOffice, que a su vez vienen del StarOffice antiguo, ¿vale? Había un StarOffice que luego fue el LibreOffice, y ahora existen LibreOffice, OpenOffice y muchos otros. Bueno, pues el OpenOffice, por ejemplo, muy extendido, y el LibreOffice, que también los hay para Windows, podéis iros a openoffice.org y descargarlo para Windows. Si lo queréis instalar en vuestro Linux, no hace falta que lo descarguéis desde ahí, aunque también podéis. ¿Dónde tendríais que ir? Efectivamente, a los repositorios. Por defecto, cualquier equipo de escritorio de Linux te va a traer por defecto, si tú lo has dicho en la instalación, instalado el OpenOffice. Y tú con OpenOffice vas a poder abrir ficheros de Word de la versión 6, de la 2000, de la 2010, de la 2012 y convertirlas de una a otra sin problemas y además a PDF. O sea que no tienes ningún problema. O sea que a quien te diga que es que no vas a poder abrir ficheros le vas a decir, no, mira, voy a poder abrir los mismos que tú con Windows y más. Porque, en primer lugar, entiendes todos los formatos de archivos y entiendes todos los sistemas de archivos. Entiendes los sistemas de archivos FAT, NTFS, FAT32, los de Linux, los de Unix. O sea, desde Unix entiendes todos los sistemas de archivos. Cualquier pendrive que te deje lo puedes leer, cosa que no sucede en Windows, ¿no? Y también cualquier formato de archivo, sea una imagen, sea un fichero de texto, de procesador de texto, de hoja de cálculo, etcétera. Por ejemplo, para reproducir ficheros de audio MP3, el MP3 no es una licencia libre, es una licencia que llaman privativa, que habría que pagar royalties por utilizarlo. Entonces, por defecto, a un sistema como Debian no te instala los codec, los decodificadores de MP3 o MP4, pero te vas al repositorio, marcas que los quieres instalar y te los instalas y ya está. Ya tienes un sistema que no es totalmente libre, pero es, digamos, más útil todavía porque puedes reproducir los MP3. Hay formatos de audio como el .ogg que no tienen restricciones de licencia y se pueden utilizar, pero una trampa nueva, los fabricantes de reproductores de música, que los llaman reproductores de MP3 precisamente, nada más saben reproducir MP3 y poco más, en vez de reproducir formatos libres que también los hay. Pero bueno, pasa lo mismo con el Open Document. Si os vais a opendocument.org, eso es un estándar de documentación. El estándar no es el Word, el .doc. Pero bueno, el caso es que con Linux puedes abrir todos. Los estándar, los no estándar, los libres, los no libres y además sin pagar nada.
¿vale? El punto 2, de Windows a Linux sin dolor, copias de seguridad. Es decir, tú te haces copia de lo más importante que tienes en tu Windows, que son tus documentos personales, tus fotos, tus archivos, etcétera, de lo que tú te has hecho, de lo que tú has creado, ¿vale? Con tu máquina de fotos, con tu procesador de textos, y te puedes lanzar perfectamente a hacer la migración porque no vas a perder nada. Si pierdes algo, pues lo tienes otra vez en tu copia de seguridad, ¿vale? Tercero, no hay que volverse loco con ver qué distribución quieres elegir, sino da igual qué distribución elijas, atención, da igual qué distribución elijas porque vas a poder elegir un entorno de escritorio o de ventanas u otro, el Genome, el KDE, el ligero, etcétera. De hecho, por ejemplo, hay Ubuntu con Genome, con escritorio Genome, Kubuntu con escritorio KDE, Lubuntu con escritorio más ligero, etcétera, ¿vale? En cuarto lugar, me lo he comido, era eso del escritorio, ¿vale? El 5 es que llevo prisa porque hay que terminar ya enseguida. Si no funciona la primera distribución que pruebas, pues puedes probar la siguiente. Es decir, si has probado el Fedora y te ha ido mal, pues puedes probar con Debian. O has probado Red Hat y te ha ido mal, pues prueba con SUSE. Hay multitud de ellas. Y al final vas a tener, si eliges tener escritorio, pues te va a dar lo mismo. Vas a tener un escritorio con ventanitas para poder hacer ahí todo lo que quieras. Y además, ese escritorio luego se puede cambiar, puedes tener otro. O sea, que no hay que conformarse con lo que ves nada más instalarlo, porque se puede personalizar al máximo. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos en el punto 6, lánzate a Linux porque vas a tener programas para todo. Por ejemplo, actualmente no existe todavía Internet Explorer para Linux, pero tienes multitud de navegadores que hay en Linux, excepto Internet Explorer, que como es de Microsoft, no lo ha hecho para Linux. Pero tienes ya el Mozilla, que tiene un componente que emula Internet Explorer y así todo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa más, esto que utilizan los diseñadores gráficos, ¿cómo se llama? El programa este de dibujo, vaya, se me ha ido el nombre. Es una suite muy famosa ofimática. No me refiero al Photoshop. Para el Photoshop tenéis muchos más, el GIMP y otros, ¿no? Pero vamos, que siempre hay una alternativa igual o la misma. Por ejemplo, Apache, servidor web, lo hay para Windows, para Linux, etcétera. O sea, que es mentira que no puedas hacer lo mismo con Linux que con Windows, ¿no? Y hay escritorios muy pobres de Linux, porque históricamente han sido equipos con muy pocos recursos, equipos con poca memoria, pero también hay escritorios de Linux que simulan al de Windows, incluso en detalle, en prestaciones, etcétera. Los hay que lo mejoran, ¿vale? Séptima cosa importante, si lo instalas y el asistente te lo pregunta, intenta separar el /home, donde están tus documentos, del resto, porque así puedes hacer una copia de lo que es lo tuyo, separada de una copia de seguridad de lo que sería lo del sistema, ¿vale? Si quieres empezar algo fácil, yo recomendaría en el punto 8 Ubuntu y un derivado suyo muy fácil en castellano que es Guadalinex, guadalinex.org, ¿vale? Y si tienes un equipo muy lento, que ya funcionaba lento con Windows XP, pues puedes instalar Lubuntu o Xubuntu con X, que utilizan escritorios muy ligeros que consumen menos memoria. Y con 28 o 30 megas de memoria vas a poder ejecutar un escritorio decentemente, ¿vale? Si además quieres que alguien te ayude, puedes instalar un escritorio remoto, etcétera. O, por ejemplo, esto que es muy interesante, sobre todo en servidores, que es el WebMin. WebMin te permite, vía un navegador web, hasta el de tu teléfono, administrar cualquier cosa de tu sistema Linux. Los usuarios, crear carpetas, crear directorios, servicios, configuración de impresoras, todo lo que tú quieras, ¿vale? No me da tiempo de entretenerme más con esto. Podemos ver preguntas. Ahí os he puesto algunos enlaces que quizá como se han resaltado como enlaces no se ven muy bien, pero os los leo y estarán puestos en la transparencia y en un documento aparte que os pondré por si queréis ver enlaces interesantes. Debian.org, ubuntu.com, lubuntu.com, que es más ligero, ubuntu.com, que va con el KDE, Noper.org, que es el de Nopis, el CD de instalación Live, que es tan potente, Red Hat, que es muy famoso también, que ese es de pago, Fedora.org, que es como Red Hat pero no es de pago, Guadalines.org, que es el de Andalucía, SUSE.com, OpenSUSE.org, que es como SUSE pero no es de pago, CentOS.org, que es para servidores, y un sitio muy interesante que es packages.debian.org, donde está todo el repositorio oficial de los paquetes que puedes tener en un sistema Debian, Ubuntu, Guadalines, en toda esa rama de los Debian, ¿vale? Otras páginas interesantes, aquí se me ha ido la mano, es el genome.org de un famoso escritorio, un poco más triste, más pobre, pero muy ligero, que no consume muchos recursos, pero consume menos todavía el ligero que decíamos antes, y el www.kde.org, que es el famoso escritorio, que es un poco más sofisticado, más bonito, más elaborado, etcétera, ¿no? Si queremos instalar servicios en nuestro servidor web, en nuestro servidor Linux, perdón, aunque sea un equipo desktop,
de escritorio, pues podemos irnos al repositorio e instalarlo desde ahí. Pero además también podemos encontrar información de esos paquetes que están en los repositorios oficiales en el sitio web, digamos, del fabricante o de quien lo ha desarrollado, que no siempre son empresas. MySQL.org, que es de Oracle, Apache.org, donde está el servidor web, httpd.apache.org, porque Apache tiene muchos proyectos, el php.net para cosas de PHP, el gnu.org de todas las librerías, virtualbox.org merece una sesión aparte que propondremos a la UDIMA, una sesión de verano o de invierno hablando de virtualbox.org, porque te permite tener un sistema operativo dentro de otro. Es un emulador virtual, un creador de máquinas virtuales, gratuito además y multiplataforma, ¿vale? Y también hay un sitio muy bueno para conseguir software, tanto para Windows como para Linux, libre, que es sourceforge.net. Por último, el proyecto lucas.org está mal, ¿vale? Hay que buscar Lucas en internet y os lleva al de Linux Documentation Project, de Linux Documentation Project, ldp.org/Lucas. Ese enlace lo tengo mal puesto, ¿vale? Es que esta versión era en otro ordenador, la tenía terminada en un ordenador que me ha dado un problema, por eso hemos empezado más tarde y aquí está incompleta la transparencia. Si queréis, si os interesa Linux y llegáis a ser más expertos y queréis certificaros, pues el Instituto de Certificación de Linux es el Linux Professional Institute, que es el lpi.org, el sitio web de WebMint, de la Fundación de Software Libre, del Genome, que me he repetido, el GNU, donde está Linus Torvald trabajando, diseñando el kernel, que se va mejorando día a día, es el kernel.org, ¿vale? Y en principio, como se me acaba el tiempo, ya tenemos que tener un turno de preguntas, y en este equipo no puedo acceder a la máquina virtual para enseñaros un escritorio de Linux, pues vamos a dejar aquí comentarios, preguntas, y si queréis alguna petición más extra, os doy las gracias por vuestra atención y esperamos veros como alumnos en UDIMA, por ejemplo, en los máster del título propio de UDIMA que damos en colaboración con Excess, de distintas tecnologías, Oracle, Linux, PHP, etcétera. Así que si está por ahí Josefa y quiere transferir el control. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta conferencia tan interesante, la verdad. Ya tenemos algunas preguntas. En este momento somos unos 7 espectadores. Y Maribel Vilanova pregunta, entonces con Linux se pueden leer ficheros de Windows, ¿no? Por supuesto. Además, la palabra ficheros de Windows ya nos indica lo que ha convertido Windows, que es como que es todo, ¿no? ¿Qué es un fichero de Windows? En realidad no hay ningún fichero de Windows. Hay un fichero que tú has hecho con Microsoft Word, lo puedes leer con OpenOffice. Hay un fichero que tú has hecho con Microsoft Excel, que lo puedes leer con OpenOffice. El OpenOffice lo tienes disponible tanto en Windows como en Linux. Por ejemplo, tienes un documento, una imagen que tú te has descargado de internet con tu cámara. Esa imagen tampoco es de Windows. La tienes tú en tu carpeta de Windows, pero la puedes abrir con cualquier programa de gráficos. Por ejemplo, hay un programa de gráficos muy bueno. Voy a intentar salir. ¿Seré capaz de hacer aquí una pizarrita de escribir? A ver, un momentito, si lo consigo. A lo mejor en el chat para todos lo puedo hacer, Josefa. ¿Puedo escribir en el chat para todos? No, creo que no. Ah, vale. Chat de grupo, bueno, pues no importa. Era por escribir ahí algo en pantalla. Pero bueno, decía Maribel que si podemos leer los ficheros de Windows, efectivamente, con toda seguridad. Y además, es que desde cualquier distribución de Linux podemos acceder al sistema de archivos de Windows también. O sea que aunque tuviéramos una partición con Windows, desde Linux podemos ver todo lo que había en Windows, ¿vale? Al revés no sucede. O sea, Windows no entiende el sistema de archivos de Linux. Por eso es muy importante a veces, si vas a tener los dos sistemas, tanto Linux como Windows, puedes tener Windows en una partición, Linux en otra. Y el home que decíamos antes, el /home, estaría interesante tenerlo en una tercera partición que va a ser común. Esa tercera partición la vas a formatear, por ejemplo, como FAT32, que es el sistema de archivos que utilizan los pendrive y, bueno, los CD-ROM no, pero parecido. Y sería una partición que puedes ver tanto desde Windows como desde Linux y te sirve como de intercambio. Que un día entras con tu sistema, con el gestor de arranque a Windows, pues ves en esa partición, que desde Windows a lo mejor se llama la unidad D o la unidad C, ver los datos que has hecho tanto desde Linux como desde Windows. Que otro día entras con el gestor de arranque a Linux, pues verías la partición
que tú has llamado /home /Miguel Ángel o /home /Maribel, y ahí tienes los documentos de Maribel y los puedes gestionar desde Linux, aunque los hubieras creado desde Windows. Es decir, la respuesta es sí siempre. Y además, cualquier documento, cualquier archivo de Windows, siempre lo puedes abrir en Linux, porque siempre vas a tener una alternativa por dos motivos. Lo puedes abrir porque puedes acceder al sistema de archivos, al disco duro, al pendrive, y en segundo lugar porque tienes un programa equivalente que también te lo abre. Por ejemplo, a mí me gusta mucho editar audio, a veces me grabo mis conferencias o tal, y me gusta, o un programa de radio, me gusta mucho editar audio con un programa que se llama Audacity, acabado en TY, ¿no? Pues el Audacity lo hay para Windows y para Linux. Y tiene un formato propio de audio. No es un formato MP3 ni es WAV. Es un formato propio que ocupa mucho porque te deja poner varias capas de audio, etcétera. Bueno, pues ese programa, como lo hay para Windows y lo hay para Linux, puedo abrir el fichero de Audacity tanto si estoy en Windows como si estoy en Linux. ¿Dónde tengo que tenerlo almacenado? Tengo que tenerlo almacenado en un disco que vea tanto desde Windows como desde Linux. No me quiero entretener más porque me gusta el tema y tiendo a enrollarme. Si no, pues me escribís y os comento más. Pues si hay más preguntas, perdona. Pues sí, Maribel lanzaba otra pregunta, que es cómo se desfragmenta Windows. ¿Cómo se desfragmenta? Pues suele haber, aquí tengo yo por aquí un Windows a mano, sueles irte, por ejemplo, con el explorador de Windows, el Explorer de Windows, no el explorador de Internet, aunque a veces es el mismo programa. Si te vas, por ejemplo, a mi PC, te vas a mi PC, y además lo estoy haciendo en directo para que no se ve, pero yo lo estoy viendo para no equivocarme, no decir nada raro. Botón derecho en el disco que quieres desfragmentar, por ejemplo, el disco C, y le dices propiedades, y hay una opción que te dice herramientas. Y entonces en herramientas verás que hay una que dice desfragmentación. También puedes encontrar el programa de desfragmentación en inicio, todos los programas, accesorios o herramientas del sistema. Como puede variar un poco el menú de programas, dependiendo de si es Windows XP o Windows 7 o Windows 8, lo encontrarás casi siempre o bien en el explorador de Windows, en las propiedades de la unidad, o bien en herramientas del sistema o accesorios del sistema o similar. Es un iconito que tiene como trocitos de un disco que se está partiendo y sirve para eso. Antiguamente se utilizaba un programa que se llamaba ScanDisk. Cuando Windows era MS2 se ponía ScanDisk y salía el programita este. Es decir, tú buscas siempre en el explorador de Windows, botón derecho, propiedades dentro de la unidad que quieras desfragmentar, la C, la E, etc. Atención, nada más tiene sentido desfragmentar un disco duro interno del disco duro. O sea, me refiero a que no puedes desfragmentar un CD-ROM. Un CD-ROM, como es de solo lectura, o aunque sea un CD-ROM regrabable, eso nunca se puede desfragmentar y no tiene sentido. Sería siempre para discos duros, los que hemos llamado discos duros, que se llaman discos internos, discos fijos, ¿vale? Hay más herramientas también. Hay más herramientas para desfragmentar, pero la que viene con Windows es bien buena. Y como el sistema de archivos que tú estás intentando desfragmentar lo ha formateado Microsoft Windows, pues mejor que le dejes a él desfragmentarlo. Hay herramientas desde Linux para desfragmentarlo, pero es mejor que le dejes a Windows desfragmentar sus propios sistemas de archivos formateados como NTFS, como FAT32, etcétera, porque Windows los entiende, pero está utilizando una implementación que han hecho por ahí los desarrolladores y que la más fiable es la de Windows en este caso, ¿vale? Al hilo de esto de Maribel, otra cosa es que en Linux no hace falta desfragmentar. No busquéis nunca la opción de desfragmentar en Linux porque no existe el concepto. Está mejor diseñado y los discos Linux no se desfragmentan. Y en tal caso, existe una fragmentación distinta, vamos a llamar, de los inodos, que no viene al caso ahora, que se arregla ya sola. Linux tiene un problemita, o sea, un programita que cada X tiempo, al reiniciarse, dice, mira, he visto que este disco puede ser que vaya un poco mejor si lo arreglamos. ¿Quieres que lo arreglemos hoy? Y te lo arregla un poquito, ¿vale? O sea, que no hace falta hacerlo a mano. Con eso no me enrollo más de momento, Maribel. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Y de momento, pues si no hay más preguntas, pues si quieres despedirte, adelante. Bueno, mi intención era haberos enseñado un escritorio con un Ubuntu, pero habéis visto un pantallazo ahí que he puesto de un inicio. Como he cambiado de máquina, no tenía aquí en ahora la máquina virtual y he intentado conectarme al otro equipo, pero no me ha dejado porque he quitado cables para acabar antes la conexión y que no perder más tiempo. Así que pido disculpas por no enseñaros en directo un equipo con Linux, pero os podéis imaginar escritorios de lo más variado que haya. Podéis probar ya para despedirme, podéis probar en Google a buscar, por ejemplo, escritorios Linux y podéis ver todo tipo de imágenes espectaculares, porque los hay de todo tipo. O sea, son muy personalizables, con lo cual no le tengáis miedo.
e intentad quizá ello porque es muy sencillo, ¿vale? Pues gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima ocasión, que queráis. Un saludo de Miguel Ángel desde la UDIMA en colaboración con EXES. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia de verano. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes.